¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa La Hora del Café con Gerardo Luces. La Hora del Café presenta Actualizando. De esta manera iniciamos tu programa La Hora del Café por el canal 11 del Zulia, www.canal11delzulia.com. Así iniciamos nuestro programa de hoy. Hoy es 27 de febrero de 2023, un día como hoy del año 1989. Yo estaba montado en un microbús señor Oeste y la normalidad se apoderó de nuestra Facultad de Humanidades y Educación de nuestra Universidad del Zulia. Vi amigos míos de izquierda destruir, quemar, saquear. Vi amigos míos de izquierda que las armas no se las pudieron entregar porque el momento de la traición se hacía a flor de piel y querían el poder desde hace mucho tiempo, luego que este proceso político venezolano se aumentara la gasolina de un día y al otro día ya estaban saqueando y rompiendo y haciendo desastres. Por cierto, 40 años de Adey Copey justificaron este 27 de febrero. Fue una campanada al desastre de la corrupción, el tráfico de influencia o todo lo que sucedía en esa Cuarta República, que si bien no era un país perfecto, era un país normal. Un país normal sí, donde había corrupción, donde había tráfico de influencia, donde habían amigotes y había un poder judicial entregado a las tribus de los partidos políticos en el poder. Si bien es cierto, un país que se vislumbraba hacia el desarrollo y hacia lo que hoy tenemos un retraso de 50 años, precisamente quieren endosarles este 27 de febrero a esa campanada que da el proceso o que da un proceso revolucionario donde unos comandantes desde hace muchísimos años conspirando contra un sistema que les dio su estatus dentro de las Fuerzas Armadas, fueron edecanes y organizaron una de las más peligrosas intentonas y le endosan este 27 de febrero de 1989 a que un pueblo quería un cambio. Sí queríamos un cambio. Sí queríamos un cambio en la política venezolana. Sí queríamos un cambio en todo lo que estábamos viviendo como jóvenes universitarios. Y recuerdo que ese autobús o ese micro noroeste se hizo anormal cuando casi llegando a la Facultad de Humanidades, la gente de izquierda comprometida con este estallido social, porque había aumentado la gasolina y de un día para otro estalla el país por un aumento de la gasolina que comienza por allá, por Guarenas. Entonces le quieren endosar que este pueblo estaba cansado y que este pueblo quería un proceso de Chávez, un proceso revolucionario, que quería comunismo, que quería socialismo y quería un cambio. Eso se lo quieren endosar al 27 de febrero. Como Dios es tan bueno con este programa, con la Hora del Café y con nuestra Universidad del Zulia, hoy tenemos a la profesora Ruth Romero. La profesora Ruth nos va a hablar un poco de política contemporánea, pero precisamente desquitarnos, oiga bien, desquitarnos de esas dudas, porque hay un análisis hoy que primera vez que viene al programa la profesora, es profesora titular de Luz, profesora de la URU, también da clase en el posgrado, ¿correcto, profesora? Para ese posgrado de ciencia política, para allá vamos, profesora. Hoy la tenemos como invitada, así que hoy es un programa de colección. Vamos a hacer las preguntas que tenemos que hacer y la tenemos muy puntual. Hoy tenemos a la academia, hoy vamos a hacer el análisis politológico de este día tan importante para el pueblo venezolano, que el hambre sí estaba en las casas, que el desempleo y el descontento sí, pero le endosamos el 27 de febrero a Hugo Chávez, al proceso revolucionario, a la campanada que muchos hablan de que esto daba paso al proceso revolucionario. Eso lo vamos a conversar hoy. 34 años del Caracazo. Caracazo, chequeamos. Este lunes 27 de febrero se cumplen 34 años del Caracazo, una rebelión popular contra una serie de medidas económicas puestas en marcha en el año 1989. El aumento en el precio de la gasolina y del pasaje fueron el detonante de una serie de manifestaciones que dejaron más de 3.500 fallecidos. Las protestas populares desde entonces fueron una de las respuestas
al paquete de medidas neoliberales, según las consignas de los protestantes, implementadas por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Aunque las manifestaciones comenzaron en Guarenas, de inmediato se trasladaron hacia la ciudad de Caracas. Las medidas económicas aplicadas formaban parte del paquetazo del Fondo Monetario Internacional, aliado del mandatario Carlos Andrés Pérez. Por lo tanto, incluía un aumento en el costo de los servicios, liberación de precios, reducción del déficit fiscal, unificación cambiaria y un alza en el precio de la gasolina. Asimismo, la privatización arbitraria de empresas del Estado, el congelamiento de sueldos y salarios y recorte de todos los presupuestos destinados al área social fueron otros de los detonantes del estallido. Entre las pérdidas materiales de ese acontecimiento histórico hubo más de 3.000 negocios afectados. Se estiman en pérdidas más de 3.000 millones de bolívares de la época. Además, se registraron 900 bodegas saqueadas en Caracas, 131 abastos, 95 ferreterías, 62 papelerías y 850 negocios de mercancía en general, además de 154 incendios. Porque hay que contextualizar la historia contemporánea de este país. A los jóvenes que nos están viendo que nacieron, bueno, el que nació en el 89, ¿qué edad tiene, muchacho? 30 y pico. 22 añitos, nació en Revolución, imagínese usted. Vos naciste, desde que naciste estáis viendo revolución en este país. Bueno, ¿y qué revolución? Entonces fíjese, a los muchachos hay que decirle y hablarle de la historia contemporánea venezolana. Y yo voy más allá, la historia de Venezuela, más específico. Pero sépanse lo que sucedió el 27 de febrero, un día como hoy. Yo iba reguindado de noroeste y yo vi todo anormal. ¿Qué pasa? What happened? Dirían los que estaban metidos en otra nota, de rumbear y todo esto. ¿Qué pasa aquí? Ni sabíamos nosotros que había un aumento de la gasolina y una población general dormida completamente, pero en los centros de poder y en los partidos políticos, sobre todo los radicales de izquierda, sí querían ir hasta allá y llegaron. Ahí le voy a dejar eso. Presidente del partido Centro Democrático, doctor Carlos Alaimo, asegura que en vez de ganar en encuesta, vamos a presentar un proyecto para el país de gobernabilidad y desarrollo. Chequeamos. Laboratorio San Miguel. Esto era una institución de las mejores, modernas, eficientes, con todos los servicios del Zulia. Esto lo construimos con una visión de modernidad. Para la nota. Vámonos con la nota que viene y luego vamos con la otra nota. Nos adelantamos. No se me adelante, pero tampoco se retrase. Chequeamos. Nuestra óptica, en los últimos 25 años, 30 años, el venezolano abandonó la política. Simplemente nos hemos dedicado a los temas electorales y solamente en las circunstancias electorales no se permite tener una buena visión de lo que debe ser la política y las políticas. Y sobre ello evaluar a los políticos como debe ser. Y esta es la invitación que el Partido Centro Democrático está haciendo, que ese 70% de venezolanos que todos los indicadores dicen que están apartados, son escépticos de la política, hoy en día tienen la obligación, tienen la inmensa obligación de volver a estudiarla, a informarse sobre ella y no tan solo dejarse llevar por momentos y con evaluaciones superficiales. Por esas evaluaciones superficiales nosotros hemos venido cometiendo en los últimos 25 años muchos errores. No hemos seleccionado a los mejores venezolanos, no hemos seleccionado a los mejores, no hemos tenido incluso ni siquiera la mejor pesquisa de lograr enamorar a los mejores venezolanos en sus diferentes áreas para ocupar los puestos públicos. Sí, el error lo cometí yo. Yo cometo errores también, porque yo salté la nota, Luis. Yo salté la nota. El error lo cometí fui yo. Ah, bueno. Continuamos, Luis, en vivo y en directo. El error, yo tengo más defectos y errores que... Mire, plan de acción, conjunto, adelántanos con la otra. No, la otra. Plan de acción, conjunto, adelantan. Organismo de seguridad contra la delincuencia en el Zulia. Chequeamos.
¿Te parece? Ernesto Ibarra, secretario de Seguridad y Orden Público del Estado Zulia, se pronunció este domingo sobre las diversas acciones conjuntas desplegadas en la región zuliana para desarticular los grupos delictivos que pretenden causar zozobra en la ciudadanía mediante contenidos audiovisuales difundidos a través de las redes sociales. Ibarra aseguró que está en marcha un dispositivo especial en coordinación con todos los cuerpos de seguridad del Estado, bajo la dirección del comandante de la Zona de Defensa Integral número 11 Zulia, general de división Henry David Rodríguez Martínez, y del general de brigada Erasmo Eduardo Ramos Iriza, comandante del comando de zona número 11 de la Guardia Nacional Bolivariana, que llevó a la captura de varios sujetos implicados en ataques con artefactos explosivos o posesión de ellos. Ibarra señaló que están hablando de un conjunto de acciones que son evaluadas y ajustadas según las necesidades e información suministrada por los grupos de inteligencia. El funcionario de la Gobernación del Zulia reconoció la confianza y colaboración de la colectividad zuliana, que ha venido participando de manera activa a través de las líneas telefónicas dispuestas para notificar las presuntas amenazas que actualmente pretenden causar zozobra en la población usando las redes sociales. Claro, listo, está bien. Todos esos dispositivos y todos esos planes, yo los aplaudo. Gobierno local y todo para que haya esta seguridad. Ahora sí, gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, visitó al ambulatorio de San Miguel de Maracaibo para inspeccionar el estado de la infraestructura del centro médico. Chequeamos. Ambulatorio San Miguel. Esto era una institución de las mejores, modernas, eficientes, con todos los servicios del Zulia. Esto lo construimos con una visión de modernidad, de servicio especializado, con una visión hacia el futuro, pero como todo lo destruyeron. Aquí se acabó todo ese esfuerzo que hicimos. Y le digo a la gente que, a la comunidad, aquí se los estoy diciendo, la gente tiene que cuidar los espacios, la gente tiene que cuidar las obras. Los gobernantes pasamos, los gobernantes tenemos un tiempo, un espacio, y lo que se construye le queda a la gente, y la gente tiene que cuidar esas obras. Aquí hicimos un gigantesco esfuerzo humano, económico, logístico. Bueno, y se perdió, lo destruyeron, se robaron los aires acondicionados, se robaron los equipos, destruyeron todo. Fíjense cómo están estos espacios. Que hay que empezar por la impermeabilización. Los aires acondicionados se los llevaron. Todos los equipos de laboratorio, de odontología. Eso da tristeza, chicos, ver esos ambulatorios. El arquitecto Urbina, Jesús Urbina, no, Francisco Urbina, aquí en este programa en un momento dijo, señores, el 50% es de los ciudadanos y el otro 50% es la gestión pública. Y es verdad, tenemos que cuidar esos espacios, tenemos que ser ciudadanos y vamos a tratar lo que está haciendo Manuel Rosales con las escuelas, que las construye y mete gente a vivir allí como patrocinadores, no lo llaman ni son conserjes, no, ni que cuiden, sino patrocinadores de esa escuela, del mismo sector, me parece una idea excelente, de avanzada. Poner a vivir gente en esos colegios, tendrá que poner a vivir gente en los ambulatorios, preguntamos. Y si tiene que vivir una pareja joven que cuida el ambulatorio, bienvenidos a esa idea. Muy puntual nuestra invitada de hoy, la profesora Ruth Cristina Guerrero, docente e investigadora en el área de la ciencia política. Es abogado, es político, especialista en campaña y comportamiento electoral. Ya venimos. Número 1, sí, antes de llegar al puente sobre el agua, a la derecha, ahí se ve el imperio del compresor Impor. Además, serán atendidos por su propietario, el doctor Tulio Barrera, el imperio del compresor Impor. La Hora del Café presenta la invitada del día. Acompaña a la doctora Ruth Cristina Guerrero, docente e investigadora en el área de ciencia política, politólogo, abogado, especialistas en campañas electorales y comportamiento electoral. Bienvenida, profesora. Muchísimas gracias por esta invitación y muchísimas gracias por tener la oportunidad de dirigirme a tu público cautivo, que sé que lo tienes a esta hora todas las mañanas. Todas las mañanas las amas de casa están preparando su comida, el empresario está pendiente. El ejecutivo. El ejecutivo, el político. Hay una segmentación variada en este programa y dirigido pues a que usted saque sus propias conclusiones.
En estos tiempos tan difíciles, profesora, yo quisiera, son difíciles políticamente. Tenemos una crisis política ya calificada por diferentes analistas, diferentes organismos internacionales, nacionales, etcétera. Ahora bien, usted tiene esa propiedad o esa potestad o esa academia para decirnos de su análisis qué pasó, qué nos pasó ese 27 de febrero del año 1989. Bueno, yo tengo una explicación quizás un poco sencilla de ese momento histórico, una página negra de la democracia venezolana. Y la explicación que tengo es que habían grupos subversivos trabajando durante mucho tiempo que lograron el momento exacto e insistieron en que las personas que sentían una presión económica salieran. Ahora, no era el momento para decir que había mucha gente, había una hambruna en Venezuela, había una escasez de combustible. No estaban dadas las condiciones para decir que obedeció esa respuesta a ese estímulo, sino que obedeció a una preparación sincronizada, cronometrada por diferentes grupos de izquierda en Venezuela. Y tener luego en esa lo que llamaron la coronación de Carlos Andrés Pérez, que fue la toma de posesión, donde vinieron líderes mundiales. Primera vez en la historia, en un país latinoamericano, con el liderazgo que representa, porque lo sigue representando Carlos Andrés Pérez. Duela de quien le duela, Carlos Andrés Pérez sigue representando una escuela, un liderazgo. Ahora bien, en ese momento que llega uno de los líderes latinoamericanos más influyentes, oiga bien lo que le voy a preguntar. En la FARC, en los grupos subversivos, en la guerrilla que estaba completamente desconectada de una realidad colombiana que la nutría los carteles de la droga, los carteles negativos en México y toda esa configuración de esa izquierda incipiente, una izquierda fracasada de los 70, de los 60, que van a una paz, incluso Latinoamérica, y llega Fidel Castro y le da ese gran abrazo. Pero detrás de Fidel, reuniones en la capital caraqueña. Tuvo que ver ese incipiente foro de São Paulo, tuvo que ver toda esta confabulación de los sectores guerrilleros, subversivos, toda esta cosa que se confabuló, porque está demostrado con una causa R, está demostrado con partido y gente de izquierda que después ahora lo están diciendo, lo están escribiendo incluso. Con este reventón, vamos a llamarlo como reventón, si se quiere. Claro, porque es que el tiempo te da la explicación de los acontecimientos. La historia necesita que pase el tiempo para que tú puedas ver con más claridad. Y no es otra cosa que una cantidad de grupos, de mini grupos que con una ideología de izquierda lograron en un momento determinado aprovechar la coyuntura que pasaba Venezuela y comenzaron con esta explosión social. Pero fue una explosión social buscada, organizada, como dije, sincronizadamente ellos arrancaron esa desestabilización momentánea que hubo en Venezuela. Tienen derecho los sectores de izquierda, tienen derecho los sectores progresistas, tienen derecho incluso hasta los comunistas en esa Venezuela democrática que hacían vida todos estos partidos políticos de poder haber presentado un proyecto. Ahora bien, sabemos que lo demás es historia. Así es. Sabemos que lo demás es historia. Luego vinieron las intentonas golpistas denunciadas por sus propios militares a Carlos Andrés Pérez y dicho por muchos intelectuales que le llegaban los cuentos del Nacional. Así es. ¿Ok? Sí. Con el borrocoy azul y con toda esta cosa que se confabuló la plutocracia venezolana, diciendo le van a dar un golpe de Estado. Ahí tiene el edecán, mire, esta gente está reuniéndose en un samán que llaman el samán de Güeres. Señor presidente, reaccione, tiene a los golpista dentro de su gobierno. ¿Qué opina, profesora? Bueno, sencillamente que cuando tú estás en el poder, se crea alrededor de ti una especie de anillo que no te deja, te impide conocer la verdad. ¿Okay? No solamente son aduladores, sino que te filtran la información que va a tener ese que está en el poder. A él no le llegaba esa información. Decían que le llegaba
y si le llegaba ya un poco más como moderada, no hay tanto peligro. Maquillada. No, maquillada, exactamente. Maquillada, tanto que fue maquillada, que no es posible que un proyecto, entre comillas, que fue el MBR 200, que fue el primer movimiento, y luego del juramento de estos comandantes, eran comandantes, no eran generales, eran unos comandantes que se fueron y tenían un proyecto. Chávez dice que era del 72, desde que él nació era comunista, sí. Cosa que, bueno, que y dice que ya de su proyecto. Ahora bien, profesora, si hacemos la profundidad del análisis, la gente quería un cambio, profesora. Pero claro, y lo quiere ahorita también. Al regreso quiero que me comente. La gente quería un cambio. Claro. La gente quería que Acción Democrática y COPEI reflexionaran. El bipartidismo no le estaba dando la solución a los venezolanos. Usted lo ha dicho. La gente quería un cambio. Así es. Al regreso quiero que me comente por qué llega como anillo al dedo este campanazo de lo que llaman el Caracazo y luego las intentoras golpistas, profesora intentora golpista, golpe de Estado, intentora golpista, Ruth Cristina Guerrero. Al regreso quiero que me comente. ¿Cómo no? Vamos a hablarles, ¿verdad?, de sanación integral. ¿Sí? ¿Por qué le vamos a hablar? Bueno, porque usted llame al número que ve en pantalla y solicite una consulta con los terapeutas. Abandono, separación, y cree que eres el culpable porque la gente dice que eres depresivo y todos estos factores que perturban tu paz y tranquilidad. Bueno, puedes llamar al número que ve en pantalla, aparta tu cita completamente gratis con los terapeutas. Ahí está el número telefónico. Sanación integral, conocerte a ti mismo y todo cambiará. Yo, ¿para dónde? Para el sector La Rinconada. Las carreras o los servicios de larga distancia tienen un precio increíble. Para aeropuerto, chicos, $15. Que muchas veces en otras líneas está súper, ahí ustedes pueden llamar. Llame, usted necesita un servicio para el aeropuerto, para la costa oriental del lago, los servicios son muchísimo más económicos y la responsabilidad que tiene Taxi El Maravino, ahí están los números telefónicos, Taxi El Maravino, responsabilidad y economía. Los productos de ferretería lo tenemos en la Gran Victoria. Además, iluminación, pintura de reconocidas marcas en herramientas los consiguen en la ferretería La Gran Victoria. Ellos están ubicados a 500 metros los combinados en la urbanización La Victoria en la primera etapa. Ferretería La Gran Victoria, insuperables precios. Esto es ofertas permanentes. Sí, miren los lentes desde el precio. Además, si usted hace un segundo lente, el 50% le sale completamente gratis, no, 50% menos. Ya viva la santa promoción, Jorge. Y Paola, un saludo a esta gente maravillosa que trabaja de temprano y están esperándolo para atenderlos con mucho gusto. ¿Dónde? En San Francisco, frente a la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, y también en el centro de la ciudad, en el Centro Comercial Caribe Zulia, en la óptica Caribe, tiene el descuento de la hora del café. Llame al número que está en amarillito allí, usted llame, mire, yo estoy viendo la hora del café y yo voy para mi descuento. Vaya a la óptica Caribe con nueva visión. La Hora del Café presenta Desde la Acera. Cristina Guerrero, titular de la Universidad del Zulia, también es profesora de la URU, es docente e investigadora, además politólogo y abogado, y es especialista en campañas electorales y comportamiento electoral. Bien importante esta área de la ciencia política. Mire, profesora, yo le dejé un planteamiento. La gente quería un cambio realmente, había desespero, había desconfianza en ese momento de este 27 de febrero. Era necesario un cambio y eso da pie a este proceso revolucionario, preguntamos. Sí, bueno, realmente había un cansancio de la población venezolana en general. Un cansancio en relación con la respuesta que venía dando el bipartidismo. No eran suficientes para mejorar la calidad de vida de todos. Claro. Entonces aparece una nueva opción y se da el fenómeno electoral de escoger a esa nueva figura como la posibilidad de cambiar
eso que necesitaba tanto el venezolano, que le mejoraran con hechos su calidad de vida, ¿ves? Entonces se presenta un nuevo liderazgo, un fenómeno electoral que presentó un proyecto, presentó ideas nuevas, contrarias a todo lo que venía sucediendo. Y ese fue el electo, ese fue el que aprobó el venezolano con su voto. Dijo, es este, y ahí está sentado, estuvo sentado en ese momento Hugo Rafael Chávez Frías, el presidente fallecido. Y luego del primer la intentona golpista y luego de la otra media intentona que fue el 27 de noviembre. Viene este proceso político que es importante decirlo, porque fíjense que los golpes de Estado nosotros no vimos un pueblo apoyando esto. No. Es decir, vimos un pueblo con mucho temor, con mucho miedo. Es que por eso fue que fracasaron, porque no tenían el apoyo del pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema democrático te da a ti la posibilidad de que demuestres a través de un proceso electoral, de una campaña electoral, que tú tienes ese proyecto que Venezuela necesita. Y esas son las ideas que compra el elector, que compra el votante. Y es precisamente, profesora, cuando Hugo Chávez y todo su conglomerado de ideólogos cubanos, brasileños, aquí había gente de todos lados en Caracas cuando la campaña de Hugo Chávez, y presentan un proyecto país, que es una cosa diferente a la oposición, presentan ese proyecto país que era la maravilla, la Venezuela potencia, la Venezuela desarrollada, la Venezuela sin ideología. Recuerdo claramente que aquí no existía ni siquiera una consigna de izquierda, es una cosa que de pronto... No, porque te vendieron el proyecto de la Venezuela grande, bolivariana, de la Venezuela fuerte, Bolívar, de la Venezuela líder en América Latina, la Venezuela que iba a ayudar a todos los demás países, así como hizo Bolívar, ¿ves? Iba a libertar a todos, o sea, empezando por los venezolanos. ¿Cuándo se extravía este proceso revolucionario? Y digo, extraviarse en corrupción, tráfico de influencia, abandonos del tejido social desbaratado completamente, tanto es así que hay profesores universitarios que se han muerto porque no tienen sin nada. Los jóvenes, las motivaciones, por supuesto que hay que reconocer todo lo que hizo ese proceso revolucionario en cuanto a casas, misiones, todo esto, eso es un reconocimiento aparte. Pero cuando se extravía este proceso, para ir entrando en materia de lo que nos corresponde en este momento, que ojalá que nos dé tiempo, cuando se extravía todo esto, donde vemos hombres con grandes fortunas de miles de millones de dólares, donde vemos todo este desastre. Cuando comienzas a descuidar a Venezuela por complacer a Cuba. Correcto. ¿Okay? Cuando comienzas a pensar que es Fidel el que sabe la realidad venezolana y no yo, que soy el presidente de Venezuela. En ese momento comienza un descamino y Chávez se aleja de lo que él quería hacer en realidad en Venezuela. Y comienzan a tener entonces los asesores cubanos un papel más protagónico todavía en el control social de la población. Igual que los militares, 35.000, profesora. Oiga esto, 35.000 militares en cargos de elección popular o en cargos públicos, gerentes públicos militares. La toma de decisión de los más altos cargos, la estructura de la administración pública venezolana, tienes a un militar. Ojo, con esto no quiero desmeritar, ni tampoco quiero malinterpretación en lo que acabo de decir. Los militares son profesionales, pero hay una ley de las Fuerzas Armadas, que es una ley en el planeta entero, oiga bien, no deberían estar las armas dentro de la gestión pública porque el ciudadano es una cosa y el militar es otro. El militar definitivamente venezolano se hizo político y eso nos ha hecho un daño terrible cuando vemos a un general con una consigna política y una bandera de un partido político haciendo descaradamente campañas políticas que no se compagina. ¿Qué opina usted de esta percepción que yo tengo, profesor? Bueno, en la Constitución está que las Fuerzas Armadas son para cuidar nuestras fronteras, el territorio venezolano, seguridad. ¿Y qué ha pasado? Que tú no puedes, no debes parcializar las Fuerzas Armadas hacia ningún tipo de partido político ni de ideología. Quiero hacer otra pregunta, y definitivamente nos quedará muy poco tiempo para el tema electoral y el tema porque quería preguntarle sobre la oposición. Pero, oiga bien a esto, oiga bien, mire, pese a la corrupción,
pese a que ya conocemos cada personaje del gobierno revolucionario y conocemos cada personaje que huyó por corrupto, otros por delitos de lesa humanidad, de derechos humanos, pese a todo esto, si hay elecciones el domingo, gana Nicolás Maduro. ¿Qué es esto? Quiero que al regreso me comente, profesora, por favor, este planteamiento que le estamos haciendo. Estamos conversando con la profesora Ruth Cristina Guerrero, docente investigadora del área de la ciencia política, es abogada, es politólogo, especialista en campaña electoral y comportamiento electoral. Tenemos que hacer la pausa y vamos a vamos a actualizar información. Vamos a hacerlo con versiónfinal.com.be y actualizamos las siguientes informaciones. Salario mínimo en Venezuela podría incrementarse entre 30 y 50 dólares, según Economist. El economista José Guerra asegura que sí hay recursos para aumentar salarios. Exhortan a la comisión de primarias evitar que chavismo promueva candidatos de su conveniencia. Estas son algunas informaciones que usted puede ampliar en versiónfinal.com.be. Ahí está la portada de hoy, listo. Bueno, vamos a llamar a los números que ven en pantalla, pues es el call center de Salud Vital. Además, en las redes sociales consiguen mucha información y en las páginas web todos los planes de Salud Vital. Salud Vital, porque lo vital es prevenir. Gracias por los 3 minutos, te debo 10. Así dice, estamos casi despidiendo porque tenemos 3 minutos más rápido. Estamos en Venezuela, en el Zulia, en Maracaibo, en los estudios del Canal 11 del Zulia, conversando con la doctora Ruth Cristina Guerrero, docente investigadora en ciencias políticas. Usted saca sus propias conclusiones, le damos un planteamiento a la politóloga, es abogado y además experta en campaña electoral, da un planteamiento. Pese a todas estas cosas, que todo el mundo dice no, porque hay un pueblo chavista que defiende su revolución, punto. Ahora bien, frente a todas estas situaciones, profesora, ¿cómo es que si hay unas elecciones este domingo, las presidenciales la gana Nicolás Maduro? Bueno, las gana Nicolás Maduro en un supuesto caso en que fueran este domingo. ¿Por qué? Porque él tiene un piso de donde él tiene él va a consolidar. Prenda el micrófono, profesora, rapidito, prenda el micrófono, que déme un segundo aquí. Okay. Ahí está. Listo, sí. Así es. Bueno, el presidente Perfecto. Nicolás Maduro parte en unas elecciones de un piso de un 18% de la población venezolana que está compuesta de la burocracia, de la administración pública, de aquellos que reciben las pensiones, una cantidad de venezolanos que no quieren arriesgar esa poca seguridad económica que les permite esas garantías que les da el saberse de la misma, del mismo lado del presidente, de un partido que se vende como una fuerza real en toda Venezuela, como es el PSUV. Nadie quiere anotarse a perdedor. Entonces, si el gobierno nacional, si el partido PSUV es el que está dando la imagen de poderoso, del que yo puedo ayudarte, yo puedo seguir ayudándote, o al contrario, te puedo quitar ese poder, te puedo quitar esa ayuda, entonces ese es el pueblo que va a estar en ese 18% con el que arranca unas posibles elecciones presidenciales Nicolás Maduro. Hay mucha gente que dice en paz, en elecciones, así se van a ir. Muchos analistas dicen esto. Así como llegaron en paz cuando Chávez festejó con Radio Caracas, con Venevisión. ¿Y usted sabe por qué le estoy diciendo esto? Sí, sí. Con Televen, con los helicópteros de los cameros, con la plata de los cisneros. No hay que decirlo por la mitad del medio, profesora, porque aquí no queremos pacato. En el país somos gente que queremos un país normal. Y Chávez fue bienvenido, y estuvo en Venevisión, y vino para acá, para el canal, y aquí hubo una fiesta en este mismo estudio con Hugo Chávez. Chávez estuvo aquí, Chávez fue protagonista del Canal 11 del Zulia, Chávez fue el que apoyó a todos los medios, Chávez cantaba, Chávez era Chávez. Oiga esto. Fenómeno político electoral. Un fenómeno político electoral. Y el país estaba, pero celebrando de punta a punta el triunfo del país potencia que nos venía con Hugo Chávez. Exacto. Ahora bien, la pregunta que le quiero hacer es la siguiente. Así como se fueron
así como llegaron, se van a ir políticamente en paz, en democracia y con elecciones. Lo dicen algunos analistas, pero, siempre hay un pero, profe. México, ¿usted cree que en México se esté negociando, oiga bien, la paz política de este país, la sinceridad financiera y económica y la estabilidad de un país que yo lo llamo, yo quiero un país normal? Profe. Bueno, lo que se debe estar negociando en México, gracias a México por permitirnos estar allá, Amén. por apoyarnos, pero lo que se debe estar negociando es unas elecciones democráticas. ¿Por qué? Porque en democracia es donde se expresa el ciudadano y al ciudadano se le pregunta ¿quién quieres que te gobierne? Y el ciudadano contesta quiero que sea este. Pero deben existir unas condiciones mínimas, básicas para el respeto de ese proceso electoral. Debemos confiar en la institución que maneja el proceso electoral, que es el CNE. ¿A que durante mucho tiempo se habló mal del CNE? Sí, pero también se descubrió que si no están en cada mesa, en cada centro de votación, los testigos de la oposición, no van entonces a ganar nadie de la oposición. No es sencillamente de que el partido PSUV hace trampa, el CNE ayuda a la trampa, no, es que hay que defender cada uno con su presencia el voto. Profesora, mire, nos queda 1 minuto 40 segundos, creo, para terminar el programa. Gracias, Pino, por los 2 minutos, hermano. Fíjese esto. Pino es el productor general, eso es en lenguaje aquí de nosotros. Pero yo quiero hacer una pregunta rapidito. Dígame. Porque es rápido que tiene que responder, porque queda otro programa pendiente. Porque mire, no hablamos ni de Manuel Rosales, no hablamos de la oposición, no hablamos de los procesos electorales. Vamos a hacer un programa especial de los procesos electorales, que es importante que la gente lo conozca y para que saquen sus conclusiones. Así. Pero mire, yo le voy a dar de 2 personajes, oiga bien, y usted me va a responder. Yo le voy a hacer una pregunta. El profesor va a ser yo, no, profesora, con su permiso, mire, usted es mi profesora, mire esto. Una pregunta básica. María Corina Machado y el Conde del Guácharo, profesora. Ajá. María Corina Machado, un lenguaje totalmente radical, que no... Violento, diría yo. Muy violento, Muy agresivo, que no está en estos momentos vigente para la mayoría de los venezolanos. No queremos enfrentamientos, queremos sencillamente soluciones pacíficas y la paz, y esa política. paz pasa por un proceso electoral. Eso es democracia. El Conde del Guácharo es un personaje que, aprovechando su prestigio como cómico, él se lanza para ver qué es lo que puede hacer, cuántos votos puede arrastrar, cómo puede dividir a la oposición. Y cuántos negocios va a cerrar, y esto lo dice Gerardo Dulce con toda la responsabilidad, porque lo conocemos y vio como en un municipio de aquí del sur ya vino a hacer negocio. Y no le importó sentarse con la cúpula del chavismo para hacer ese negocio, y él sabe muy bien lo que yo le estoy diciendo. Sí. Profesora, se acabó el tiempo. Otro programa para la semana que viene, el lunes de la semana que viene está pautada de una vez. Los lunes de la profesora Ruth Cristina, atención, Julio Ribarrí, Ana María Osorio, nuestro amigo Castillo Mollera, no. Vamos a dar oportunidad a tanto talento y tantos profesores de nuestras universidades para que vengan a expresarse, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Esto es ciencia política, esto es academia. Muchísimas gracias, profesora. A usted muchísimas gracias y a la orden siempre para todos. Y gracias a Pino también, a nuestro productor de Dios Magnético. Dios creador, ya está listo el noticiero, listo. Noti 11, mañana continuamos con la hora del café. Dios creador, que quita y pone hombres y mujeres poderosas y poderosos, nos bendiga infinitamente. Chao. Tu participación es muy importante. Gracias por la sintonía y te invitamos